Hola, buenas noches amigos que están conectados, que se están conectando a este Facebook Live que estoy transmitiendo en este momento. Mandarle a todos un saludo. Como ya habrán visto algunos, estoy acompañado de mi fiel compañero de batalla, el guitarrón chileno. Y bueno, hoy día les voy a hablar un poquito de cuento a lo poeta, ¿ya? Por si alguien se está conectando, no me conoce, le voy a contar un poquito de mí. Mi nombre es Gabriel Huentemil Ortega. Vivo aquí en Puente Alto, en Santiago de Chile. Y me motiva hoy día un poco pasar este tiempo de cuarentena acompañándolo a ustedes acompañándome a mí. Y contar un par de cuentos, hablar sobre algunos temas atingentes. Eh, para los que están en Facebook, me pueden añadir también a la red social Instagram. Mi cuenta allí es @Huentemil, igual que mi apellido, con un arroba antes. ¿Por qué les cuento esto? Porque además de lo que les digo que tengo por objetivo el día de hoy, también esto es una prueba, porque como ustedes sabrán ya se viene Semana Santa y por ahí les tengo una sorpresita relacionada con un concierto que me pidieron dar para esa fecha, que ahí nos va a reunir el canto a lo divino. Otra forma de las artes que yo hago. Bueno, mi nombre es Gabriel Huentemil Ortega, como les decía, soy payador, interpreto el guitarrón chileno, por lo tanto soy guitarronero, soy cantor a lo humano, a lo divino, estoy en constante estudio de este instrumento, soy también poeta popular, escribo en décima, escribo en cuarteta, hago mis propios versos, por ahí recopilo, me han entregado también. Eh, Soy narrador oral patrimonial. Estas historias que por ahí también me entregan cuentos, leyendas, mitos, anécdotas, también las llevo al escenario con mi compañero el guitarrón. Entonces son varias cosas que se concatenan, pero en el fondo para tratar de emular o para tratar de hacerse como se hacía antes, cuando el cultor hacía todas esas cosas sin que estuviera parcelado, yo sé hacer esto, yo hago aquí, yo hago allá, sino que para ello era muy natural. Músico también, toco varios instrumentos, pero este es el regalón para los amigos que son de otro país, me imagino que no lo conocen. En resumidas cuentas, tiene 25 cuerdas, mástil grandote, con todas esas clavijas, estas 4 cuerdas muy especiales que se afinan desde acá y se llaman tiples o diablitos. 5 ordenanzas que en total hacen 21 cuerdas, puente más ancho que el de la guitarra, son similares digamos en cuanto a medida, el guitarrón siempre es un poquito más robusto, menos traste y tiene estos que son los puñales. En algunos casos lleva un espejo acá, cuando quien lo ejecuta pertenece a la escuela de la que he aprendido yo, que es la escuela de Pirque, que es la comuna contigua a Puente Alto, que es de donde yo estoy transmitiendo. Y bueno, muchas cosas ya le he dicho, eso como a modo de presentación. A veces no sé cómo presentarme yo independiente del instrumento, somos una suerte de tándem, un equipo, un complemento. Aunque a veces yo hago esto mismo con la guitarra también, afinada ya sea por la afinación que dicta la academia, por música decían los antiguos, o por guitarra traspuesta, que es la misma guitarra, pero con una afinación distinta. Usualmente que uno la tañe y con eso da un acorde, entonces mucho más simple de tocar. Bueno, en constante perfeccionamiento siempre uno también tratando de crear, tratando de aportar. Es muy bonito eso y es también una misión del artista que hoy día se ha notado mucho, ahora que estamos todos un poquito, digamos, limitados con la capacidad de salir, de ir a ver panoramas, nos damos cuenta de lo importante que es tener un libro a mano, de escuchar un disco, eh, empezamos a mirar de otra manera también, entonces a veces ese cuadro que teníamos colgado por ahí en un rincón y que por el mismo tráfago del día a día y por la rapidez no lo apreciábamos tanto, hoy día sí llegamos a verle significados distintos, leemos un poema con mayor profundidad, nos damos el tiempo que requiere y lo empezamos a entender mejor. Entonces,
es un poco una declaración de principios también este video que estoy haciendo. Ustedes se van a dar cuenta que mi forma de contar es bien particular. Hoy que circulan muchos videos de narración, uno tiene que tener claro por qué se quiere subir al escenario, por qué quiere compartir este video. Porque hoy día estamos a un clic de cosas que seguro que pueden ser mucho más interesantes que esto. Entonces uno tiene que esforzarse para competir con esa inmediatez y con el acceso a obras que hay, que a uno lo pueden deslumbrar, que nos facilita el internet. En mi caso, mi objetivo principal, mi misión que yo ya la asumí, es mantener en cierta forma esto que venía en la genética y que yo me enteré hace no tanto tiempo. Mi bisabuelo era guitarronero, buen guitarronero, por ahí encontré algunas grabaciones de él. Mantener esa raíz, mantener esa tradición, porque si bien la globalización tiene muchas cosas positivas, también nos hace a veces perder nuestra identidad. Y tener una identidad propia tiene muchos beneficios, pero también tiene sus costos. Hay que estudiar mucho, hay que mantenerse en línea, hay que conversar con los cultores, hay que leer mucho. Un buen narrador, un buen artista, un buen músico, sea lo que sea, tiene que estudiar mucho. Y si quiere abarcar más de un área a la vez, tiene que estudiar el doble o el triple. Y bueno, en esa justamente lectura me encontré con Campbell, Joseph Campbell, un mitólogo, estudiante de los mitos, de la religión, de la antropología, de la psicología, un poco un personaje que embonaba muchas áreas, y me encontré con algo que se llama el viaje del héroe o el periplo que él le llama, y me ha estado dando vueltas mucho tiempo, y es algo que uno ni siquiera se da cuenta, digamos una suerte de esquema, y se repite mucho en las novelas, en el cine, en las historias, y tiene lo bonito además que además de ser, es un ciclo, entonces tal como empieza puede volver al mismo punto y comenzar como otro ciclo en otro nivel. Y bueno, ustedes lo han visto en muchas películas, en muchos libros, donde el protagonista parte en una situación de status quo, de comodidad, de confort, después llamado a una aventura, la que le da miedo porque lo saca de esa situación de comodidad. Algún aliado se le presenta que le enseña algo, que le cambia la perspectiva de ver el mundo, que le da un entrenamiento, a veces un objeto, un amuleto, un arma. Y él emprende esta aventura con todos esos miedos, pero la enfrenta, porque usualmente tiene que ver con enfrentarse a sí mismo también, con superarse. Entonces a ustedes ya les sonará Matrix, El Señor de los Anillos, La Guerra de las Galaxias, cualquier película cabe en ese esquema. Tanto así que alguien se dio cuenta de que eso calzaba perfectamente cuando uno quería hacer un guión, tenía que ir pasando por todas esas etapas. No necesariamente en el mismo orden. Esto del libro que le hablo sale en El héroe de las mil caras. Esa es una de las muchas traducciones que tiene. Obra de Joseph Campbell, la primera, 1949. Y bueno, yo esto cuando lo estaba leyendo, que en realidad es una cosa básica dentro de la narración, hay que caer ahí, porque enroca muchas cosas. Está eso, la religión, el monomito, por ejemplo, es una historia que se repite independiente del protagonista. Si lo vemos desde lo religioso, desde la fe, la historia de Jesús no es tan distante a la de Buda o a la de Huiracocha. Hay cosas que no es tan casual que se nos ocurran a nosotros y a personas de otros países, de otros continentes, y sigan siendo parecidas. Entonces me di cuenta que yo sin saber, yo estaba hace mucho tiempo narrando un cuento que tiene que ver con este monomito. Un día a don Alfonso Rubio, mi maestro del guitarrón, amigo, colega, yo ya llevo casi 10 años trabajando con él de tú a tú. A veces él se consigue un concierto, a veces me lo consigo yo, pero siempre trabajando así con mucha amistad y superándose también, dándonos recomendaciones, una suerte de amistad profesional también muy linda. Yo le pregunté a él, preocupado un poco, porque estaba aprendiendo de este mundo nuevo, pero también que me gustaba mucho y yo sentía que no era suficiente la velocidad a la que yo iba, que aprenderse un verso semanal de repente era poco, un verso se entiende 4 décimas,
que estar aprendiéndose una melodía al mes era poco. Yo quería empezar a crear y quería aprender todo lo que hubiera, tomarlo y aprenderlo y mantenerlo, revalorizarlo y defenderlo. Yo le pregunté a él que cómo, con todos los años que él ya tiene en el asunto del guitarrón y del canto a lo poeta, le pregunté que cómo él se había dado cuenta, en qué minuto él supo que era un maestro. Cuando él supo que ya estaba en un nivel que no era el de aprendiz o el de meramente hacer algo como mecánica, sino que él ya estaba transmitiendo un conocimiento, un saber y una filosofía de vida que hay detrás. Se tomó su tiempo, se rió un poco, se acomodó y no me respondió. Me empezó a contar un cuento. Y yo en el minuto no entré en razón de que el cuento era la respuesta. Y bueno, voy a tomar un poquito de agüita. Miren, muy patriótico mi vaso también, es de Condorito. Entonces él me empieza a contar un cuento, que bueno, yo lo recopilé de él, y siempre que uno recopila uno tiene que mencionar a quién le está recopilando, porque es muy feo dejar fuera a los informantes o personas que a veces justamente su familia creó lo que a uno le están legando con mucha confianza y con mucho cariño. Él me contó este cuento, yo lo adapté y lo llevé al guitarro. Entonces, oficialmente, aquí empieza la sección, como le puse a esto, cuento a lo poeta, que es una mezcla de el canto a lo poeta y de los cuentos y la narración. Mucho rato con el guitarrón y no ha sonado, así que lo vamos a hacer sonar, ¿ya? Un poco cabizbajo, contrariado, ensimismado, iba don Juan de Dios Reyes. Cuando se encontró, de pronto, con un caballero que iba tocando el guitarrón. Y se sorprendió de ver ese instrumento tan bonito, con tantas cuerdas, con tanto brillo, con esas clavijas enormes, con esa paleta gigante, con ese cuerpo hermoso que tiene el guitarrón. Sí, es precioso, mírenlo ustedes. Uy. Y fue y le tiró la manga al caballero que iba tocando este guitarrón. ¿Qué quiere usted, niñito? Oiga, amigo, a mí me encanta el guitarrón y yo quisiera aprenderlo, ¿por qué no me enseña? Quedé un poco sorprendido el zurdo porque iba en su propio mundo, iba pensando en quizás qué cosa, un poco ensimismado también, un poco triste. ¿Y para qué querís tú aprender a tocar guitarrón, oye cabro chico? Es que es tan bonito, a mí me gusta. Y con todas esas cuerdas que tiene y ese sonido que a uno como que lo remece, es como que latiera, como que tuviera vida. A mí me gusta, pues enséñeme. Ya, pues yo te voy a enseñar, le dijo. El zurdo, porque así se llamaba ese personaje misterioso que iba caminando y tocando un guitarrón. Cosa extraña. Bueno, esto hace mucho tiempo, imagínense ustedes un camino de tierra, donde el que no tenía caballo efectivamente estaba obligado a transitar solo acompañado de sus propios pies. Ya, pues yo te voy a enseñarte, pues, le dijo al niñito. Anda mañana para mi casa y yo te voy a pasar un guitarrón. Ya. Se dieron la mano, porque así se cerraban los tratos antes. El niño con pantalones cortos, que era el símbolo de que era un niño en ese tiempo. Solo los adultos podían usar pantalones largos.
Y se fue el niñito, muy entusiasmado. Niñito chiquitito, se llamaba Juan de Dios Reyes. Y se fue. Y estaba en la tarde el zurdo, sentado afuera de su casa, al lado del brasero, pensando, irá a venir este chiquillo, no. Cuando de repente escucha, ¡Zurdo! ¡Zurdo! Demoró un poco la respuesta, hasta que contestó el aludido, ¿quién vive? ¡Yo! ¡Juan de Dios! Y el zurdo se paró y recorrió todo ese camino de una casa delgadita de frente, pero larga, todo ese potrero. ¿Y en qué anda, amigo? Vengo a aprender guitarrón, pues vengo a que me enseñe. Pase nomás, pues, mijito. El zurdo sacó un guitarrón que tenía colgado ahí en la esquina y se lo puso en las manos. Imagínense un niñito chiquitito con un instrumento tan grandote, obviamente que se incomodó y no sabía mucho qué hacer. Así que el zurdo sacó otro guitarrón que tenía por ahí y le mostró al hijo. Aguáitate, mira, esto es lo que tenéis que hacer. Luego de esa clase tan ilustrativa, el pobre niñito ahí sí que se desesperó más, porque veía cómo se movían esos dedos sobre la tastera del guitarrón que parecía que sacaran fuego. Por ahí le habían contado, sí, que el diablo mismo había tocado este instrumento y él era capaz de sacarle chispitas a los trastes, pero esa es otra historia. Juan de Dios quedó superado, no sabía qué hacer. Trató de imitar lo primero que vio y obviamente lento y nervioso, un poco con el cuerpo duro, y puso los dedos. ¿Se han fijado que uno cuando está nervioso saca la lengua y las cosas le salen mejor? Bueno, eso mismo hizo Juan de Dios. No, le dijo el zurdo. Está muy mal, Hácelo más lentito, mira, así. Y por ahí ya sonó un poco menos difícil la tarea, así que el pequeño Juan de Dios se acomodó de nuevo. Ya, chiquillo, le dijo el zurdo. Ándate, practica eso. Y cuando lo tengáis bien visto y te lo sepáis bien, vuelve. Ahí tú tómate tu tiempo. Ya. Partió el muchacho, feliz con el guitarrón que le había prestado el maestro. Y decidió aprovechar, de hecho, el tiempo. Y se fue todo ese largo camino de tierra, tratando de dominar el guitarrón. Pasaron los días, el niño se levantaba y tomaba el guitarrón. Después de comer, se acordaba de hacer sus labores, ya fuesen las tareas, ya fuese lo que había que hacer en el rancho, porque el rancho requería harta ayuda, y tomaba el guitarrón. Y cada vez iba sonando mejor. Pero sabiendo que el zurdo tenía un poco de fama de gruñón y de que lo que le estaban enseñando no era fácil, decidió tomarse su tiempo hasta que tuvo el asunto bien dominado.
estaba muy contento con lo que había logrado y sabía que se había esforzado mucho, así que decidió ir a la casa del maestro, del zurdo. Y se fue todo ese camino de tierra, a pie, tocando el guitarrón. Por ahí pasó algún guaso que le dijo: amigo, ¿lo llevo? No, 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 gracias, yo me voy a pie. Así podía tocar. Pasó una carretela, lo mismo, también rechazó la oferta porque así podía practicar. Hasta que llegó a la casa del zurdo. Y ahí estaba, en la parte de atrás, el zurdo, preguntándose si aquel chiquillo iba a llegar. Cuando escucha el grito: ¡Zurdo! ¡Zurdo! ¿Quién vive?, respondió el interpelado. ¡Juan de Dios! ¡Ya va! Y partió el zurdo a buscarlo, tal como había hecho la otra vez. Fueron las mismas preguntas, el mismo protocolo, todo igual. Ya pues, entonces muéstreme lo que ha aprendido, dijo el zurdo. Tomó su guitarrón, el pequeño Juan de Dios tomó el suyo, y al ver a ese maestro tan grandote que era, y tan sabio porque irradiaba esa sabiduría, le volvió a entrar el nervio. Hizo lo que pudo. Pero ustedes saben cómo es tener a un profesor, a un maestro, no confundir, enfrente. Y empezó a ponerse nervioso y sentía que le sudaban las manos y que no podía estar cómodo. Ya pues, muéstrame lo que aprendió, le dijo el zurdo. Así que había que hacerlo nomás. Pero por el nervio, el resultado no fue el mismo. No. Practícalo de nuevo, mira, ponele otras cositas. Los floreos al zurdo le salían con una facilidad que hipnotizaba. Y el pequeño ya fue captando todas esas cosas. Y algo había pasado, que se puso nervioso y no lo pudo hacer. Ya, zurdito, vuelvo luego, me voy a ir practicando. Y se fue el niño, y se fue. Que ya no era tan niño en realidad, ya estaba creciendo un poco. Y si la vez anterior se había tomado el tiempo suficiente como para quedar contento y no ir a molestar al maestro, esta vez fue más cauto, se tomó más tiempo. Digamos que un mes, digamos que 2 meses quizás. Y todos los días se levantaba, tocaba un rato el guitarrón, tomaba la merienda, tocaba un rato el guitarrón, almorzaba, y así todo el día se le iba entre las obligaciones, las cosas que había que hacer y el guitarrón. Y cuando pasó todo este tiempo, y escuchándose y pidiéndole a los demás su opinión, se sintió seguro y dijo: voy a ir a ver al zurdo, ahora esto ya me sale bien. Y partió, y se fue practicando. Llegó de nuevo a la casa del zurdo y con el grito de costumbre le llamó: ¡Zurdo! ¡Zurdo! ¿Quién vive?, respondió el interpelado. ¡Juan de Dios! Y salió el zurdo a buscarlo. Y se repetía el esquema, que el zurdo intentaba enseñarle algo. El muchacho, porque ya no era niño, ya era un muchacho, se estaba acercando a ser un adulto, se ponía un poco nervioso, se complicaba y ya algo pasaba. Y siempre el zurdo, sobre la marcha, le enseñaba algo nuevo. Él trataba de captar, pero parecía que así como lo veía, se le iba. Pero se le quedaban cosas y estaba aprendiendo mucho. Y si quizá, algo no quedaba en su mente, no podíamos decir otra cosa más que de Juan de Dios,
que era el más esforzado alumno, el mejor alumno que hay. Y cuando llegaba a su casa, llegaba a tocar el guitarrón. ¿Y llegaba cómo? Tocando el guitarrón. Se dormía pensando en el guitarrón. Se levantaba, sacaba el guitarrón de su estuche y se ponía a tocar. Y así, todos los días, todos los días, todos los días. Pero por respeto al maestro, se tomaba cada vez más tiempo hasta estar convencido de que efectivamente lo que le habían enseñado ya lo había aprendido bien. Porque era un muy buen discípulo. Así que si la primera vez se tomó una semana, la segunda fue un mes, después 2 meses, 3 meses, un año, quizás más de un año. Y así, las visitas se iban haciendo cada vez más espaciadas, por respeto al maestro. Y un día ya no se notaba la diferencia en realidad de lo que podía hacer el zurdo o Juan de Dios en el guitarrón. Pero Juan de Dios decidió ir a visitar a su maestro, así que emprendió el camino. Y se fue para variar tocando el guitarrón. Y ya no era solo que Juan de Dios disfrutara tocar el guitarrón y de que le sonara bien. No, hacía que otros lo disfrutaran también. Y les transmitía esa energía, ese goce y esa pasión. Y eso, no tiene precio. Llegó a la casa casi sin darse cuenta porque el guitarrón en realidad lo absorbía. Y gritó, tal como lo había hecho muchas veces. ¡Zurdo! ¡Zurdo! Y la respuesta se decía esperar, quizá un poquito más de lo habitual. ¡Zurdo! ¡Zurdo! Y en realidad no hubo respuesta. El zurdo no salió. En su lugar aparecieron unos perros, bastante fieros, que le ladraron, le mostraron los dientes. ¡Guau, guau, 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 guau! Y eran bastante fieros en realidad. Y eso le pareció muy extraño a Juan de Dios, que quedó un poco estupefacto ante la situación, cuando además apareció un sujeto apuntándole con una escopeta. ¿Qué anda buscando aquí? ¿Qué se le perdió? Vine a buscar al zurdo. El zurdo vive aquí, ¿no? Amigo, vivía. Ya hace varios años que falleció. Y váyase nomás. Juan de Dios no supo qué decir. Se le fueron las palabras. Todo a su alrededor se transformó en un silencio. No le importaba la escopeta ni que los perros le estuvieran ladrando y al ladito los talones, que casi lo querían morder. Se quedó muy ensimismado. Y se puso a pensar cuántas veces no había ido a esa casa y no había aprovechado bien el tiempo, no había puesto atención, quizás se había puesto nervioso, no había sabido retener todas las cosas que el maestro le iba diciendo por esos mismos nervios. Y la verdad es que se castigó un poco, quizás demasiado, porque él había sido un buen alumno. Le dieron ganas de llorar, pero en ese tiempo los hombres no podían llorar, y menos en público, en la calle, ¿cómo se le iba a ocurrir? Y si alguien se enteraba, ¿qué iban a decir de él? Eran otros tiempos. Así que se tragó toda esa pena, y a pesar de que sentía un poco que los ojos le ardían y que por ahí quería emerger alguna lágrima, pensó que lo mejor que podía hacer en ese momento, para recordar al maestro y rendirle un homenaje, al zurdo Ortega, era justamente usar lo que él le había enseñado. Así que se puso a tocar el guitarrón. Un poco ensimismado, un poco cabizbajo iba de Juan de Dios Reyes, cuando sin darse cuenta sintió que un niñito le tiraba la manga y le decía:
Señor, señor, ¿quiere usted ser mi maestro? Bueno, amigos, ese es el cuento que tenía yo para compartir con ustedes el día de hoy. Como les decía, un cuento con el que me colaboró mi maestro Alfonso Rubio, quien también me ha enseñado mucho del guitarrón. Y por eso es un cuento al que yo le tengo mucho cariño. Eh, para compartir un poco en estos días difíciles de cuarentena, donde tenemos que estar un poquito aislados, confinados, pero por un bien mayor, pues, y un bien común además. Agradecer a todo el personal de salud que se la está jugando día a día en este país y en otros, tanto por curar, por hacer que pase el dolor, por buscar una cura para el virus que nos podría potencialmente afectar a todos. Y bueno, hacerles la recomendación también, que ya la han escuchado más de una vez, de salir cuando sea extremadamente necesario, de cuidar a nuestros niños, de cuidar a nuestros abuelitos y de que estemos ideando, inventando actividades para hacer. Pues. Escuchar cuentos es una, escuchar música es otra, leer versos, leer poesía, aproximarse a la raíz chilena. Tenemos muchos genios en nuestro país. Y bueno, agradecerle a ustedes también por haberse mantenido en sintonía. Les reitero, el día por ahí, por el 11 de abril, se viene un concierto de canto a lo divino que también va a ser por transmisión streaming. Me lo encargó el Museo Violeta Parra. Así que ahí vamos a estar compartiendo de guitarrón, de algunos versos a lo divino, del formato, les voy a contar un poco también del protocolo, cómo eran las antiguas vigilias de canto a lo divino que hoy día se siguen haciendo, pero en menor proporción. Y es un poquito difícil entrar a ellas porque en general se hacen en lugares bastante alejados, digamos, de lo urbano, que es donde la tradición suele mantenerse. Es un poquito esquivo, lo que es entre más puro es un poquito más esquivo. Así que mi rol también es traer eso que yo he conocido en el campo, que yo he conocido en zonas alejadas, traerlo un poco a lo urbano para que ustedes lo puedan también, de cierto modo, rememorar o evocar. Así que eso, pues, muchas gracias. Si alguien tiene por ahí alguna consulta, Facebook mediante, ningún problema. Me pueden añadir también a Instagram porque vamos a hacer una transmisión conjunta. Si les gustó esto, invitar a algún amigo para ese día 11 de abril. Y van a surgir algunas otras cositas por ahí que les voy a ir adelantando cuando ya tenga mayor detalle. Mandarle un saludo, mandarle un abrazo virtual y nada, pues cuídense mucho, espero que estén muy bien y hagan que estos días de confinamiento sean productivos y llevaderos. Mi abrazo virtual para todos y nos estamos viendo muy pronto, ojalá. Cuídense, nos vemos.